Muy buenas noches, amigos, oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Es nuestro programa número 69 y hoy contamos con la presencia del doctor Guillermo Celi Santos. Él es miembro fundador y director del movimiento Suma, catedrático universitario, ex asambleísta nacional, ex candidato a la presidencia de la República, con quien trataremos el tema de los últimos días, la extracción de Maduro y el futuro de Venezuela. Gracias por estar aquí, Guillermo. Y comencemos justamente por esto. Una primera lectura de lo que ocurrió en Venezuela. Esa extracción considerada por muchos una invasión, una violación de la soberanía, pero por otros también un poco un acto de justicia respecto de los 26 años de chavismo que no han traído prosperidad. Bueno, muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Un abrazo cariñoso a los ecuatorianos. Un feliz año 2026. Vamos con fe, con esperanza y valentía a asumir este nuevo año y este nuevo reto. Mira, yo considero, Jimmy, que lo que se dio fue una captura de Nicolás Maduro. Durante todo este tiempo, yo he asistido y he sido parte del grupo de legisladores en mi periodo 2017-21 de América en defensa de Venezuela. Inclusive estuvimos en un gran evento, el evento más importante que se ha hecho, en Cúcuta, ahí en el puente internacional Simón Bolívar, entre la frontera de Venezuela y Colombia. Y pude tener la oportunidad de conversar con muchos de los líderes venezolanos de oposición, con Leopoldo López, con el exalcalde Ledesma, con Borges, con la propia María Corina Machado. Y yo siempre les decía a ellos de que todos estos hechos y acciones que realizáramos a nivel internacional eran importantes. Pero la única forma de liberar Venezuela era a través de una acción armada y de apoyo de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela es una narcodictadura militar. Definitivamente el narcotráfico está trazado por lo que controla Venezuela. Escúchame, yo no le llamo gobierno. Quien controla Venezuela es un cartel de la droga apoyado por el sector militar de Venezuela. Se han encargado de llevarse el petróleo de Venezuela, la cuenca del Orinoco está entregada al sector militar donde hay oro, donde existen todos los minerales que tú te puedas imaginar. Y eso ha generado una tremenda pobreza. 8 millones de venezolanos han abandonado su patria en los últimos 25 años. 8 millones. Cerca de 10.000 personas han muerto en las calles defendiendo la democracia que no ha existido. Entonces, ante presos ello, políticos agregarle, ¿no? Mira lo que le pasó a Leopoldo López. 7 años de su vida preso. Todos los vejámenes a él, a su familia. No ver crecer a sus hijos. Y así pasando por una serie de líderes inclusive que han muerto en la cárcel. El propio yerno del presidente que ganó en las urnas, Edmundo González, ya lleva más de un año que no aparece. Entonces, ante ello, la única forma era que un país amigo, aliado como los Estados Unidos, lo capture. Y mira la captura, una captura que fue quirúrgica, pero aparte de aquello, si te das cuenta cómo estos liderzuelos, estos líderes de barro perversos, cuando están aupados del poder, de los militares, de las armas, son los más bravos. Mira una mansa palomita en Nueva York, ya está siendo juzgado y además, algo que no hay que olvidar, ¿quién lo defiende a Maduro en Nueva York? Es un abogado experto en acuerdos legales. El abogado de Assange. Pero es experto en acuerdos para poder rebajar penas. Eso significa de que va a cantar mucho. No obstante, ya que empezamos hablando del tema de Maduro, se declaró no culpable, aunque no era ni el momento, ni el escenario, ni etcétera. Pero ya fue adelantando que no era responsable, que era inocente. Son etapas procesales. En la justicia norteamericana, esta primera presencia ante el jurado o ante el juez de Nueva York, él no se iba a declarar culpable ni a empezar a cantar cosas. La primera parte de la estrategia es justamente declararse no culpable para el siguiente paso empezar a negociar muchas cosas que conoce Maduro al interior. Y esto ha generado que ya al interior del círculo chavista existan confrontaciones, tanto con Delcy, la actual presidenta puesta por Maduro,
y obviamente con Padrino López, con el caso de Cabello, que son dos cabezas que son las que hay que ver cómo se va decantando este proceso que el propio Marcos Rubio ha señalado que tiene 3 etapas: estabilización, recuperación y transición. Entonces vamos a ver qué pasa en estos 3 procesos que los propios Estados Unidos han marcado un camino. Y mira tú, ayer mismo el presidente Petro de Colombia, que estaba hecho el gallo, el bravo, ya tuvo una gran conversación con el presidente Trump, tratando de limar asperezas. Porque mira, en la globalización y como estamos viviendo el día de hoy, yo creo que hoy día lo que se impone en la política internacional es quién está del lado del bien y quién está del lado de los narcotraficantes. Para mí, así se está componiendo hoy día el mundo en general. Guillermo, ¿crees tú entonces, y lo diría hasta por tu experiencia como abogado, que lo más probable es que Maduro esté iniciando una suerte de, preparando el terreno para una suerte de negociación de su condena entonces? Completamente, inclusive por el abogado que tienen en Nueva York, da a entender de que va a hablar muchas cosas. ¿Ya? Y esto va a generar que se abra una caja de Pandora con relación a los negocios con Irán, a los negocios con China, a los negocios con Rusia. Y los financiamientos supuestos a partidos en América Latina también. Y por eso muchos deben estar nerviosos y preocupados en el Ecuador y van a tener que poner las barbas en remojo aquellos acólitos, aquellos que han sido cómplices y que han recibido recursos de Venezuela, ya sea como funcionarios, ya sea como apoyos de campaña aquí en el Ecuador. Así que todo eso se va a saber. Y hay un tema que es muy importante, que ojalá se destape de una vez por todas. La famosa refinería del Pacífico. Sí, claro. Ese terreno aplanado. 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares, que hay una compañía con 2 accionistas, el Estado ecuatoriano y PDVSA. PDVSA no puso un solo real. Todo lo ha puesto el Estado ecuatoriano. Y esa compañía no se puede desentrabar porque Venezuela no quiere hacer nada absolutamente. O sea, ¿cuál es el estatus? ¿Medio neutro? Está en un estatus cero, o sea, un estatus de inacción, porque la compañía está formada, que es la dueña del terreno aplanado, pero esa compañía tiene un socio accionista que no ha puesto un solo centavo, pero sigue siendo accionista, creo que del 49% de las acciones, y no da la cara. Tiene ahí ha generado un punto muerto en relación a una petroquímica, que era la propuesta que se había realizado, que nunca se la hizo, pero que generó mucha expectativa para que los ecuatorianos tengan mucho empleo y en particular los manavitas. Es decir, hablando ya pues del beneficio que podría generar esto para los manavitas, en ese terreno solo se puede construir una refinería, nada más. Según lo que dicen, está diseñado para aquello, pero ahora primero hay que desentrabar la compañía que existe de la refinería del Pacífico. Y de esa forma ya darle un derrotero, traer la inversión extranjera, ¿no?, para que se ubique ahí una actividad productiva que genere muchísimo empleo para el país. Qué sé yo, hablaban de energía eólica, de energía solar, porque mira, el Aromo es un lugar donde hay gran luminosidad, pero también gran cantidad de vientos. Entonces, el tema energético es uno de los problemas que afecta al Ecuador hoy día. Puede ser un mix, ¿no? De eólica y solar, ¿no? Pero sobre todo atraer la inversión a un tema que y mucha gente se pregunta, pero muchos de los gobiernos han dicho, vamos a atraer la inversión al Aromo, y no ha pasado nada. ¿Sabes por qué no ha pasado nada? Porque cuando viene el sector privado a decir, yo quiero invertir, ¿cuál es el estatus? Aparece una compañía ahí. PDVSA. Entonces, ¿cómo vendes el terreno? ¿Cómo lo subastas? Pero ya es un tema de gestión, hay que hacer, hay que mover esa... Pero ahora que ya salió el chavismo, que ya está capturado Maduro, pues bueno, ahora, las cosas se pueden facilitar porque se puede ser un pedido del Estado ecuatoriano al presidente Trump que dentro de la lista de exigencias sea que desentraben el tema del Aromo en Ecuador, que es un tema importante para los ecuatorianos. Muy importante. Guillermo, en el proceso de transición, el gobierno de los Estados Unidos que extrajo a Maduro y a su esposa, no sé, insinuó, acordó, qué sé yo, por medio de Marco Rubio, que sea Delcy Rodríguez. ¿Por qué Delcy Rodríguez y no otras figuras como, por ejemplo, María Corina, que ella no ganó la presidencia, sí, sino Edmundo González? Pero ¿por qué no María Corina, por ejemplo? ¿Por qué no era adecuado? Bueno, yo he escuchado a Marco Rubio hablar con toda claridad, decir, bueno, que tienen un gran concepto de María Corina,
ganadora del Premio Nobel de la Paz, que se lo merece. Inclusive ella ha simbolizado una lucha de alguien a que no se lo ha nombrado. Yo pensé que en el discurso, un muy buen discurso que dio la hija en nombre de su madre, lo iban a nombrar a Leopoldo. Leopoldo López, yo creo que es uno de los grandes combatientes que vivió en carne propia la cárcel. Que como estuvo preso se olvidaron de él, pues, ¿no? Y es una pena, porque lo conozco a Leopoldo, valoro mucho su lucha. Pero lo que veo es que Estados Unidos y el presidente Trump lo que ha hecho un análisis versus lo que pasó en Afganistán. En Afganistán hicieron una imposición de un gobierno, pero no lograron rápidamente pacificar porque estaba enquistado un modelo y un grupo de terror que no lo pudieron sacar. Como ahora está el tema chavista enquistado inclusive en las Fuerzas Armadas, tiene que ser un proceso que implosione desde adentro. Me parece que ese es el criterio que ha tomado los Estados Unidos. Y 3 etapas, ¿no? Estabilización, que es lo que están... Esa es la etapa que está corriendo ahora, ¿no? Mira que ayer PDVSA, y veía el canal venezolano, sí, canal estatal venezolano, que decía que con un comunicado que va o está negociando barriles de petróleo, volúmenes de petróleo, con los Estados Unidos. O sea, impensado, entonces, de la propia PDVSA. Ya, y por otro lado... 50 millones de barriles. En totalidad. Sí, en total, sí. Que según lo que ha declarado el propio presidente de los Estados Unidos, como Marco Rubio, va a ser entregado en acciones y bienes y servicios para los venezolanos. Claro. Porque se los han robado. Pues pueden decir, sí, pero quieren el petróleo. Yo a veces no entiendo, y una posición absurda de ciertos grupos de izquierda. Es dogmática. No, que se quieren llevar el petróleo. A ver, pues si el petróleo se lo han robado todos estos 25 años. ¿Dónde está el petróleo? Porque han salido 8 millones de venezolanos al mundo. Porque no tienen condiciones de vida. Y el 90% de todo lo que consume Venezuela lo importa, no producen absolutamente nada. Entonces hay que generar esa parte de estabilización, recuperación y transición, seguramente en nuevas elecciones, donde va a ganarse, yo creo, María Corina Machado. Claro, lo diferente ahora es que esos 50 millones de barriles que van a negociar con Estados Unidos, la plata, ha dicho el gobierno de Estados Unidos, todo, hasta el último centavo, es para Venezuela. Para Venezuela. Entonces, eso es positivo. Y dejémonos de dogmas absurdos. Aquí hay que ser pragmáticos. Un país que ha sufrido tanto. Todos nosotros tenemos algún amigo venezolano. En Venezuela y fuera de Venezuela. O sea, en el Ecuador. Y yo veo que ahí se rasgan las vestiduras mucha gente en contra de lo que ha sucedido, cuando los venezolanos han hecho fiesta, están felices. En Venezuela no han podido salir porque los matan. Claro, pero justo de eso vamos a hablar. ¿Qué tan fácil es desarmar esa estructura en Venezuela? Son los momentos más dramáticos, más críticos para este proceso, ¿no? Ya regresamos en un momento. Regresamos en Un Café con JJ. Estamos con el doctor Guillermo Celi Santos, miembro fundador y director del Movimiento Suma, catedrático universitario, ex asambleísta nacional y también fue candidato a la presidencia de la República. Guillermo, entrando en la parte más áspera de esta transición, aún Delcy Rodríguez, como hemos coincidido, era la figura necesaria porque este proceso tenía que arreglarse así desde adentro. Sin embargo, todavía no hablemos de Cabello, de Padrino, pero hay una fuerza que tiene la revolución bolivariana y es las llamadas guarimbas, ¿no? Son 2 o 3 millones de militantes, por supuesto que, como yo digo, no hay almuerzo gratis, reciben beneficio del Estado, pero son gente que le truenan los dedos y están en la calle. Entonces, ¿cómo se puede alinear a la nueva Venezuela, por llamarla de alguna manera, a gente que está ideologizada? Bueno, yo considero que con la captura de Maduro sí va a darse un vacío de liderazgo al interior de estos grupos creados por el chavismo mismo para resistir cualquier tipo de
embate primero de la oposición, y mira cómo lo hicieron, con muertes. Y segundo, con la posibilidad de terminar la ocupación, porque, repito, para mí no es gobierno, es la ocupación de un país por parte de un grupo extremista y de gente que le ha hecho mucho daño a Venezuela. Esto se va a ir bajando por lo que están viendo, por las acciones que está tomando Delcy Rodríguez como presidenta. Primero entrando, inclusive en el comunicado que hablábamos hace un momento que se vio en Venevisión, decía recuperar nuestras grandes relaciones internacionales con los Estados Unidos. Entonces, eso va a hacer bajar la euforia de estos grupos y darse cuenta que el país se va a encaminar hacia otra visión, que es una visión de apertura, una visión de inversión. La posibilidad de inversiones en Venezuela va a ser importantísima por parte del mundo entero y en beneficio de ellos, de que haya empleo, de que Venezuela pueda producir. Yo creo que eso va a ir generando ya en una conciencia ciudadana de que se acabó este país donde había un grupo opresor, que aquellos que estaban conmigo recibían algún bono, algún tipo de estipendio, sino que donde se abren las puertas del mundo y donde la gente puede tener trabajo e inclusive crecer todo lo que ellos puedan hacerlo. Pero Guillermo, te decía porque este tema de las guarimbas es muy sensible, considerando incluso que ya Cabello, Padrino se han reunido, han movilizado a estos grupos de militantes y están proclamando que incluso la oposición que hay en Venezuela ni siquiera pueda hablar, porque no pueden hablar, puesto que hay sanciones en las normativas, en las leyes chavistas las hay, que podrían ponerlos con los pies en la cárcel, pues, a los opositores que se atrevan a celebrar la captura de Maduro. Claro, pero esto va a ir bajando. Mira, alguien decía, lo primero que debe desaparecer es el helicoide, ese es gran centro de torturas. Ya lo están ese es un gran paso, dando de baja. Ese es el símbolo del dolor, de la opresión y obviamente el terror que generó esta narcodictadura chavista. Y obviamente hay un paso adicional más importante con el tema de estos grupos bolivarianos de defensa de la revolución chavista, que es el sector militar. Militar venezolano que ha sido tomado por este cartel, tomado por este régimen. Y ahí sí es un tema mucho más complejo, porque debe ser que Estados Unidos con Venezuela estén planeando una implosión desde adentro. Muchos de ellos pertenecen al proceso chavista y hay que ver cómo se desengrana o se desentraba ese grupo bélico, pues todos están armados, que responden a una visión completamente errada de lo que debe ser la democracia y que pueda venir un nuevo grupo de venezolanos que puedan ahí sí defender la democracia. Porque acuérdense, en 25 años no ha existido democracia. No, lo que ha existido es simplemente un poder dictatorial, hegemónico y punto. El problema es cuando uno piensa, uno dice, bueno, el ejército, capaz que la gente nueva, pero los nuevos todos vivieron el mismo proceso chavista, pues. Bueno, pero los jóvenes que están en el ejército, todos nacieron con el proceso chavista. Pero no muchos de ellos están de acuerdo con ese proceso. Entonces, un poco ahí debe darse un proceso, seguramente apoyará mucho Estados Unidos, detectores de mentira, polígrafo, muchas cosas hay que hacer. Pues es un trabajo que coincidíamos fuera de cámaras, de que no va a ser muy rápido, por lo menos va a tardar al menos un año hasta que venga un nuevo proceso eleccionario a Venezuela, que es lo incluso darles espacios de capacitación afuera, de formación, hay mil cosas que se pueden hacer. Ahora, la pregunta del millón es, mientras esté Diosdado Cabello y Padrino todavía estén en el círculo más íntimo del poder en Venezuela, ¿son posibles estos cambios? Eso es lo que a mí me salta un poco la duda. Yo ahí sí no sé qué se esté viviendo al interior, qué son las negociaciones que se deben estar ejerciendo. De primera mano, tanto Padrino López como Cabello están aceptando lo que está ocurriendo, porque no he visto una declaración en contra, por ejemplo, de estas nuevas acciones tomadas por Delcy Rodríguez. Pero por otro lado, coincido de que Cabello es el objetivo número 2 de los Estados Unidos, porque es un hombre que ha encarnado el mal, ha hecho mucho daño, ha sido parte, inclusive hay informes de la CIA que he visto y de la DEA,
que la ha negociado con carteles colombianos para el paso de la droga hacia Venezuela, aterrizajes en Venezuela en aeropuertos clandestinos, en pistas clandestinas, y paso de la droga por Venezuela. Entonces, ahí sí me hace un poco de ruido. Me saltan dudas al respecto de qué va a pasar, porque, seamos claros, está en un proceso de transición o un proceso de estabilización, como lo dice Marco Rubio, pero no podemos dejar de lado que tanto Padrino como Cabello están metidos en el narcotráfico hasta el tuétano. Claro. Y con negociaciones con países extremistas y terroristas clarísimamente, ¿no? A ver, yo había hecho cálculos conservadores en el sentido que una nueva elección en Venezuela no puede tardarse menos de un año. No sé si me quedo corto o me sobra tiempo, pero veo que, coincido, que es un proceso, ¿no? Coincido, es que tampoco puede ser mucho más tiempo porque necesitan ir a los dos procesos de estabilización y recuperación, y la recuperación ya con alguien en el poder que sí encarne la democracia de un país que viene saliendo de una narcodictadura de 25 años. Por eso no pueden demorarse, desde mi punto de vista, más de 12 meses, porque sí se necesita esa nueva savia. No sabemos a la final quién gane la elección en Venezuela para aquella época, pero sí necesita llevar de la mano con los Estados Unidos y con la comunidad internacional un proceso hacia la democratización que sea rápido. Tampoco, yo sé, 12 meses es más o menos el tiempo que considero que es necesario para tomar este proceso transitorio. Guillermo, ¿qué lección nos deja o qué lectura nos deja el hecho de que Trump y Petro hayan conversado y casi hayan quedado ya de ñaños del alma? Es la demostración de que quien se encuentra del lado del mal, quien se encuentra haciendo acólito del narcotráfico y del narcoterrorismo, tiene que darse cuenta de que el mundo geopolíticamente se está alineando hacia los que están en contra de aquel mal terrible versus quienes lo solapan y son cómplices del narcoterrorismo. Y ya lo ha demostrado con claridad el propio presidente Trump, que puede hacer operaciones quirúrgicas donde el objetivo es capturado, como el caso de Maduro. Lo mismo le puede pasar a todo aquel que efectivamente esté del lado de esa perversa actividad que hace tanto daño al mundo en general. Y yo considero que eso sí tiene que llevarnos a una profunda reflexión. Nuestro país está viviendo momentos muy duros en relación a su seguridad y muy duros en relación a la pérdida de la ética pública. Este es el momento, con esto que está pasando en Venezuela, con una recomposición geopolítica que estamos viviendo, de también hacer un análisis a la interna de cuál debe ser o cuáles deben ser las políticas de Estado en el Ecuador. Yo considero que es recuperar la ética pública en el sistema de justicia que estamos viendo. Es terrible lo que ha sucedido en el caso del Consejo de la Judicatura. Yo hago votos para que la Asamblea Nacional tome las acciones inmediatas, pero no solamente el Consejo de la Judicatura, también el Consejo de Participación Ciudadana, que se han prestado para ello, porque son ellos los seleccionadores. Hablábamos en algún momento que hay que cambiar el sistema. Consejo de Participación Ciudadana, a través de una enmienda que quede solamente con las funciones de participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Y que toda la elección de órganos de control vaya a la Asamblea Nacional, como es en cualquier democracia sólida en el mundo. Y por otro lado, esto nos lleva a reflexionar de que hay que entrar en una lucha contundente en colaboración con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y económico, y de lineamiento en contra del crimen organizado y el narcotráfico, para tomar acciones. Yo te doy, por ejemplo, algo. ¿Tú te puedes imaginar cuál ha de ser en este momento el análisis que haga Estados Unidos con estos escándalos que han salido a la luz pública con la valentía y la forma contundente que lo ha hecho el juez Serrano, que hoy día está exiliado en alguna parte del mundo, o de la directora... aunque hay un ingrediente político ahí, ¿no? El juez Serrano dijo que lo habían amenazado y no lo habían amenazado nada. Pero bueno, Jimmy, en fin. Yo considero que existe una amenaza, pero esto también tiene que llevarnos a entender algo que es importante. Hay que tomar acciones cuanto antes,
porque necesitamos de socios comerciales y socios en la lucha como Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, que hay que seguir trabajando duro en algo que nos afecta terriblemente, que es el lavado? Estamos en la mitad de tabla ya, según la calificación de una firma internacional que es especialista en esto. Completamente. Quintos de 10. Completamente, completamente. Esto tiene que hacerse con un trabajo no solamente a la interna, se necesita también información de países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, que necesitamos, Francia, para poder librar esta batalla que no es nuestra solamente. Esta es una batalla que también tiene mucho que ver con Europa y con los Estados Unidos. Para eso es importante entrar en este tema. Si tú le das al narcoterrorismo donde más le duele es en el bolsillo, claro. Y es ahí donde hay que atacar de manera contundente. Y en este momento Estados Unidos ha demostrado que está librando una lucha frontalmente en la cual nosotros tenemos también que embarcarnos con el apoyo de ellos. Correcto, es verdad. Sí, gracias, Guillermo. Lamentablemente la media hora se nos queda corta, y el tema es tan importante y tan amplio. Nos faltó, por ejemplo, conversar, lo haremos en otra ocasión, que lo que pasa en Venezuela, cómo se refleja o de qué manera incide en el Ecuador. Bueno, lo dejamos pendiente para una próxima oportunidad. Fue el doctor Guillermo Celis Santos que nos ha acompañado hoy en el programa número 69. Con ustedes, amigos, oyentes y televidentes, hasta mañana a las 22 horas. Que tengan un buen descanso.